nuestra manera de entender y de vivir. Que ahora, anoche estábamos con el grupo aquí local que tenemos de hermanos en una ciudad aquí cerca, y me río porque llegaron, la mitad del grupo llegó así arrastrando el capote, ¿no? Todos animados porque habían tenido fallas y etcétera, etcétera. Y entonces empezamos a hablar y Dios nos dio este ejemplo. Les dije, miren, ustedes han visto a un buen catcher de béisbol jugar. ¿Qué hace el catcher? Está viendo, ¿no? No solo al pitcher, pero está viendo todas las posiciones y abusado, ¿qué va a hacer? Y esa es la visión que debes tener del Espíritu Santo en tu espíritu. Porque Él está esperando que tú le des la oportunidad de darte la vida de Dios, ¿sí? Para que la vida de Dios opere en tu espíritu y tú disfrutes participar de la naturaleza divina. Entonces, viene cualquier situación a tu mente o a tu vida, ¿no? Externa o internamente, no importa. Y Él está viendo todo eso, y Él está viendo atento. A veces, y Él ya sabe qué necesitas. Necesitas paz, necesitas sabiduría, necesitas amor, necesitas gozo, necesitas fe, necesitas paciencia. Es toda la vida de Dios. Él está listo para dártela. Y está esperando que tú, y la Biblia lo dice así, nos anhela celosamente. ¿Te das cuenta? Entonces, no está afuera, está dentro de ti, esperando la oportunidad. Y luego, yo me lo imagino, ¿no? Porque dice, no contristes al Espíritu Santo. Y me imagino al Espíritu Santo, no me dejó. Y ahí voy yo, ¿no? Voy a vivir esta cosa humanamente. Y me frustro y aquello, y Él está esperando, y de repente, Señor, es que, y entra de inmediato, y busca que yo le permita darme vida divina. ¿Te das cuenta? Pero si yo me voy por el lado, es que ya fallé otra vez, y empiezo a orar humanamente, no, Señor, te fallé, y aquello, ¿cuándo va a poder Él conectarme a la vida divina? Si yo insisto en que yo tengo que lograrlo, y que yo fallo cuando yo no lo logro, entonces no he dado el paso de entrar al reposo de Dios. El reposo de Dios es posible porque Él se ha comprometido a hacer y yo ya no tengo que hacer. ¿Y cómo le haces para conectarte ahí con Dios? Digo, ya está adentro, y ahora ¿cómo le paso la pelota? ¿Cómo le suelto el manubrio del volante? Bueno, hay dos ejemplos de cómo entenderlo. Uno es lo que sucede con el bebé cuando nace. Si ha estado en el vientre de su madre y allí no hay aire, ¿no? Entonces sus pulmones están llenos de un líquido que contiene oxígeno y que permite que los pulmones estén operando, pero con un líquido adentro. Y el niño no tiene que respirar, no tiene que hacer eso. El líquido está allí, está sirviéndole, ¿no? Pero cuando nace, precisamente la razón por la que lo voltean y le succionan, o antes que supieran succionar, sencillamente lo colgaban de las patitas y le daban su nalgada, era para que soltara ese líquido de sus pulmones y entrara aire por primera vez. Y lo maravilloso de eso, y eso está en uno de los procesos que siguen, el proceso 2, va a tratar con esto, esta parte, aprender a respirar a Jesús. Si lo importante del bebé es que no encuentra un ambiente vacío de lo que necesita, sino que cuando él respira, ahí está el aire. ¿Cierto? Sí. Y hoy nosotros estamos aquí respirando aire y Dios nos lo provee en abundancia.
le echamos veneno y le echamos de todo todos los días, pero Él lo limpia otra vez y ahí estamos. Y podemos usar este aire físicamente. Esa misma acción es algo que se duplica en tu espíritu. Y que ya lo estás haciendo, pero a la fuente incorrecta. Fíjense. Porque es la pregunta de Marco. ¿Cómo le haces? Bueno, ¿cómo le haces para no dejar a Dios que Él te dé su vida? Vamos a entender esa parte y vas a entender la otra. ¿Sí? Viene la situación que sea, interna o externa, y la reacción humana es, ¿qué voy a hacer? Y te vas a buscar en tus recursos lo que sabes, lo que vives, lo que crees, y de allí sacas para responder. Esa acción es, has tomado has absorbido la fuente humana, ¿sí? Y eso es lo que va a salir de ti. Va a operar en tu interior y va a salir de ti. Entonces, eso es como no le permito a Dios darse a mí. Eso es como elijo inconscientemente la mayor parte de las veces, pero ya no va a ser inconsciente, ¿sí? Esa es la cosa maravillosa de lo que Dios está haciendo con nosotros. Es que nos está trayendo a conciencia, a la verdad. Entonces, eso que he sabido hacer inconscientemente, ahora tengo que aprender a conscientemente permitirle a Dios ser mi fuente. En lugar de, ¿qué voy a hacer? Es, Padre, gracias. Porque si yo voy a vivir esto, lo voy a vivir contigo. Una de las hermanas anoche estaba platicándonos su vivencia, ¿no?, de crisis humana. Dijo, es que estaba yo tan enojada que iba yo a empezar a hacer algo muy malo. Y entonces me agarré de la silla y empecé a decirle a mi padre, Padre, no me dejes irme para acá, Padre, por favor. Y de inmediato empezó Dios a darme paz y empecé a calmarme y y esa es la respuesta. Ya se había ido mal, ya estaba prendido el enojo, ya estaba prendida la ira, ya estaba prendida las ganas de dañar a otros. ¿Te das cuenta? O sea, se va acumulando todo el rollo humano, pero ella eligió involucrar a Dios, aún en medio de ese estado ya incorrecto. Y Dios el Espíritu Santo empezó a ministrarle la vida de Dios, empezó a darle paz, empezó a darle capacidad de detenerse, etc. Y esto es cómo se hace. O sea, es natural, ¿sí? No es algo sobrenatural. Es completamente natural reaccionar a lo que viene. Y Dios nos está diciendo, ya no reacciones. No, así nos hizo, tenemos que reaccionar. Pero el chiste está en reaccionar a Dios, no reaccionar a ninguna otra fuente. ¿Tiene sentido eso? Sí, o sea, lo que está bueno, aunque sí lo he comprendido, el Espíritu Santo nos ha venido hablando sobre esto, sin embargo lo hace uno en automático, ¿no? O sea, se va uno al otro lado, pero casi por default. Y bueno, lo que Dios me está mostrando es que Él tiene que ser la primera alternativa. En lugar de jalar hacia las posibilidades humanas, nada más tengo, con esa sola posibilidad, yo tengo toda la respuesta, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que dice Primera de Pedro 2.1. Sí, Primera de Pedro 2.1 empieza diciendo, desechando pues toda malicia y toda hipocresía y todo engaño,
y toda maledicencia. Desead, pero fíjate, lo primero es, yo tengo que elegir, decir, ya no quiero esas cosas, ya no más fuente humana, no quiero ser humano ya. Entonces, si yo tomo esa decisión, ¿qué sigue? Desead como un niño recién nacido. Y eso hay que detenerse allí. ¿Qué sabe hacer el recién nacido? Nada. Sabe pedir. Nada, llorar. Es todo lo que tienes que saber hacer. Y hasta que le dan su lechita. Es todo lo que tienes que saber hacer, pero fíjate, desechando lo humano y lo carnal y lo diabólico, porque todo eso va junto. Deseo como niño recién nacido. No vengo con Dios y le digo, Padre, mira, es que yo traigo este problema, y se lo empieza a explicar a Dios, ¿no? Y le dices cuál es tu problema y le dices qué es lo que quieres que Él haga por tu problema. Eso es lo que hemos aprendido a hacer en el pasado, bajo el nombre de intercesión, ¿no? Hay que decirle a Dios qué tiene que hacer y cuál es el problema. Eso no es ser un niño recién nacido, eso es ser un doctor, ¿me entiendes? Si vienes a decirle a él que, oye, haz tu chamba y mira, yo aquí ya te eché la mano, ¿sí? Ya no tienes que preocuparte de ver qué está mal, yo ya te estoy diciendo, ni tienes que preocuparte de qué hay que hacer, yo también te estoy diciendo qué tienes que hacer. No funciona. Niño recién nacido es sin pretensión, sin conocimiento, sin capacidad propia. Todo lo que puedo hacer es recibir, es pedir y recibir. Y si pones a prueba esto, vas a ver cómo el Espíritu Santo no falla. Él está en ti, es ansioso de darte la vida de Dios. Y entonces se va a romper esa operación humana de autosuficiencia. ¿Sí? Eso es lo que tiene que desbaratarse en nosotros para vivir la vida divina, porque nunca vamos a ser autosuficientes en la vida divina. Si en la vida humana éramos autosuficientes. Y bueno, donde ya no te daba tu suficiencia, pues ahí te atorabas, ¿no? Y ya. Pero la plenitud de la vida divina no opera en que Dios te haga a ti capaz de hacerlo por tu cuenta. Eso no es la palabra de Dios, eso no es cómo opera la vida divina, sino que opera en base a que Dios y tú sean uno. ¿Te das cuenta? Entonces nunca voy a ser autosuficiente, siempre voy a ser receptor de Dios. Y es por eso que lo que impide mi acceso a la vida divina es cuando yo quiero o me engancho en darle respuesta o en manejar la situación, en reprimir pensamientos, en reprimir mi carácter, ¿no? Quería yo decirle, pero no le dije. Y Dios sabe que me costó mucho, así que más vale que me bendiga porque... Eso no es libertad, ¿me entiendes? Eso no es divino, o sea, por eso Jesús dijo... Eso es diabólico. Claro, por eso Jesús dijo, no te engañes. Tú dices, no pequé porque no cometí adulterio. Y Jesús dice, lo deseaste, ¿no? Así que si lo deseaste es igual que haberlo hecho, porque lo traes adentro. Ahí está bien. ¿Te das cuenta? Entonces, la libertad a la que Dios nos ha llamado no es que estemos nosotros luchando con todo este rollo que traemos adentro, sino es que nosotros le permitamos a Dios hacer su trabajo, cumplir su promesa y darnos su vida.
constantemente. A ver, Marco, ¿qué está Dios hablándote? Compártenos. No, perdón, andaba en otro rollo porque estoy pidiendo la cita a una persona que trabajó en Jafra y me acaba de contestar que nos vemos el lunes a las 10, pero el lunes a las 10 tengo cita contigo, entonces me quedé así pensando qué hago, ¿no? Nada más, perdón, Ok. me fui por otro lado. Sobre eso, atiende a ese hombre y yo te atiendo a la hora que tú termines, no te preocupes. Pero bueno, regresamos entonces. ¿Puedo comentar Vida algo, mi divina. hermano? Sí, hermana, por favor, adelante. En verdad que me conmueve Dios en este momento porque yo le he estado preguntando en estos días a Dios eso precisamente. Ayer Dios nos hablaba que Él quiere que que muera realmente la vieja naturaleza, el viejo hombre, Sí. que no, precisamente ese ejemplo que usted dijo, hermano, en que ayer nos compartía mi esposo que muchas veces el creyente hemos querido cristianizar al viejo hombre y que los que habíamos ido bien, yo era muy mega enojona y lo que le sigue, y fui muy violenta y lo que le sigue. Entonces les compartía yo a mis hermanos que en casa, cuando no conocía yo a Dios, me gustaba, sentía yo bien bonito agarrar la vajilla y tras en la esquina de un tragaluz. Y cuando llego a Cristo, dije yo, wow, ya eso ya no lo hago, como que ya me controlo. Y Dios me habla ayer que Dios no quiere que lo controles, porque eso es como, ya me contengo, ya me controlo, y engañada está el creyente porque dice, ya lo voy logrando, ya no reacciono como reaccionaba, ya no ejecuto las cosas como reaccionaba. Y me viene a caer la verdad de Dios, ya no voy a decir el 20, pero es la verdad de Dios, que yo le decía precisamente ese comentario que hizo mi hermano Marcos: Señor, tengo tu presencia, tengo tu poder, tengo ese Padre poderoso, Jesús y el Espíritu Santo, pero hay en esto y en esto que no sé cómo. Y pues bueno, con la pregunta que hizo mi hermano Marcos, pues ya Dios me contestó con lo que usted le explicó a él. Y digo yo, Señor, wow, porque tú quieres realmente poner tu vida divina en mí, pero aún siendo hijos de Dios, vengo a entender que en muchas cosas estamos en desacuerdo con Dios. Y Él nos habla y nos quiere convencer y está ahí, pero no se lo dejamos, no le permitimos. Y digo yo, cuánta soberbia, cuánta oposición, vamos a llamarla así, para encerrar el todo, de toda palabra y todo concepto. Y vengo a entender precisamente eso, me hablaba él, que todo lo soporta, pero yo decía, ay, cuando me reconcilió con mi esposo, pues sí, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree, todo no está ansioso, pero no, es Dios. Sí me explico. Entonces yo quería compartirle eso porque hoy a las 3 de la mañana eso es lo que yo estaba hablando con papá. ¿Cómo ejercer ese derecho en esas áreas que sé que estoy batallando? Y
me llena de gozo el que yo no lo he hablado con ustedes tres, pero Dios nos está poniendo, ella tiene puesta la frecuencia en lo que necesitamos para que avancemos, para que le creamos. Y pues quería yo compartir eso con usted, hermano Cristóbal. Me gusta ser transparente, y a veces bla, 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 pero bueno, es una manera de el todo, cómo me lleva Dios de una a otra, y con qué paciencia, y con qué me dice, mira hija, aquí te habías querido ir, como al pueblo de Israel, por el camino más largo. Tú te quieres ir muchas veces, yo aquí estoy. Y pues bueno, no había entendido eso, pero gloria a Dios que hoy me permite Dios, me revela y me hace entenderme cómo nos está convenciendo, pues. Sí, y en y pues realidad está usando mi hermano Marcos. Está usando mi hermano Marcos, Dios. Este proceso de Dios con cada uno, cada vez es más claro que esto tiene que ocurrirle a cada uno. No hay manera que alguien lo comprenda si no lo vive, porque no opera en conceptos, sino en el espíritu de la persona, ¿no? Y todo donde tú te enfrasques en una lucha, vaya, es más fácil entender que esa lucha es tuya, no es de Dios. Porque Él no tiene problemas, ¿me entiendes? Venciendo el pecado. Pero nosotros queremos arreglar las cosas humanamente. Aunque pensemos que es espiritual o ¿me entiendes? Como todos estos conceptos de guerra espiritual y todo eso. Esta mañana Dios me tenía conversando con Él sobre esas cosas, ¿no? Y explicándome algunas cosas de cómo trabaja el engaño en su pueblo, ¿no? Porque el pueblo de Dios tiene estas convicciones de que han sido reclutados para hacer el marketing de Dios, que han sido reclutados para hacer la obra de Dios y que han sido reclutados para hacer el ejército de Dios, ¿no? Y entonces Dios te manda y Él está ya muy bien cómodo en su trono, Él tiene todo, lo puede todo, pero te manda a ti a sufrir. Sí, y eso es lo que vive, vaya, es sarcástico lo que estoy diciendo, por haberlo vivido yo mismo, ¿me entiendes? Pero en realidad es totalmente un engaño, porque así no es la cosa. Dios viene a darse a mí. Adelante, Marco. No, quería comentarles que conocí una vez un pastor que era guerrero espiritual y tenía su iglesia y luchaban contra los demonios de Cuba y de Rusia y así. Y nada más fui una vez y resultó que acabó enfermo de los nervios en un hospital yo me convencí de que no tenemos el poder para luchar contra el demonio, ¿no? Solamente Dios puede hacerlo, ¿no? Nada más el comentario. Sí, y no es que Dios no opere en uno con nosotros sobre la potestad del diablo, pero es completamente diferente que Él lo esté haciendo a que yo por torcer la palabra, ¿no? Con doctrinas humanas y aún demónicas, me meta y la misma escritura lo dice, hablan de cosas que no entienden, ¿no? Y todo ese asunto. Entonces, esto es sencillo, hermanos, esto es para bebés. Sí, y esta es nuestra gran dificultad, es que ya estamos viejos. Y queremos que Dios nos lo hable en un idioma de viejos, ¿sí? Y Él no lo va a hacer, porque para Él no eres viejo.
Sí, para él no eres viejo, eres recién nacido. Y entonces tienes que conocerte a ti mismo como recién nacido. A ver, Manrique, suelta un poco de esa risa. Perdón, mi hermano, que cuando dijiste eso, ese señor asigna unos geriatra, pues, para que, el que atiende viejito. Sí. Mándame un especialista geriátrico. No, sí, no, es que tiene mucho Tiene sentido verdad. y mucha verdad, mi hermano, sí es cierto. De hecho, yo lo he compartido también. Nuestro gravísimo problema es que en el cuerpo de la edad que tengamos, queremos manejar a Dios en los términos, experiencias, culturas y todo lo que hemos traído, y en eso queremos encerrar a Dios y en eso queremos que opere Dios. Y obviamente En nuestro conocimiento. ahí es donde vienen todos los fracasos y todas las desilusiones, ¿no? Y todos los engaños que se forman como doctrinas y todos los rollos que salen de ese tipo de cosas. Pero lo bello para mí de todo esto está en que Dios nos ha llamado a una nueva existencia que no tiene comparación con nada humano y que opera en tu espíritu. El ser humano no tiene un enfoque hacia adentro, ¿sí? No sabe, no se conoce interiormente, no tiene con qué. Y Marco me compartía un día sobre cosas que aprendió de enfoque, de introspección, de esto, de aquello. Pero dice la escritura, la verdad dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Fíjate bien, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿Te das cuenta? ¿Cómo puedo yo manipular algo que le pertenece a Dios? Entonces, sin embargo, ahora por el Espíritu Santo soy llamado a la vida en el Espíritu. Y todo va a ocurrir en mi espíritu y desde mi espíritu, porque allí está Dios. Y por eso esto que estamos hablando el día de hoy, basado en la pregunta que inició Marco, bueno, ¿cómo se hace eso? Es en tu espíritu. Y esa es la parte que tienes que conocer, que para cuando sientes el coraje, el temor, la tentación o lo que sea, es que ya antes de eso tomaste una elección en tu espíritu de participar en la identidad humana, en la naturaleza humana, y uno se engancha. Entonces lo que Dios está haciendo con cada uno es trayéndonos a entender, ya no hagas eso. Sí, elige reaccionar a mí, o sea, dame la entrada para que yo pueda darme a ti, darte a ti lo que yo soy, y tú puedas vivir divinamente toda tu vida, toda tu existencia. Pero eso es lo que tengo que aprender. Ahora, como no lo sé, ¿verdad? Porque vengo de ser autónomo y autosuficiente, entonces yo sé hacer esto, y eso es mi tendencia. Y cada vez que lo haga voy a ser revolcado en la naturaleza humana otra vez. Pero conforme empiezo a entender cómo hacer este asunto de negarme a esta cosa. Por eso 1 Pedro 2:1 dice, desechando, pues, es una acción, ¿no? Desechando. Una acción voluntaria, una acción personal. Deseo como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Te das cuenta? Entonces desecho esto, recibo, anhelo esto, y el Espíritu Santo está ahí para dármelo. Y eso es la parte que tiene que establecerse en nosotros.
Amén. Y esto se aplica al pensamiento, al sentimiento, a las palabras, a los deseos, al pasado, al presente y al futuro. O sea, todo lo que ocurre en ti tiene que pasar por este mismo proceso, porque no me acuerdo si fue en este grupo o en otro, creo que no fue en este grupo. Perdónenme que me confundo a veces con quién hablamos qué cosa, pero surgió la pregunta del pasado, ¿no? ¿Por qué estamos diciendo que debo de ver la transformación de mi pasado si Dios me dice que todo es hecho nuevo? Que si acaso tengo que estar resucitando el pasado, ¿no? Y entonces hablamos y lo siento de Dios ahorita. No fue con ustedes que hablamos esto, ¿verdad? No. No fue con nosotros. Ok. Entonces siento de Dios traerlo a la mesa porque es bien importante entender que el pasado está rigiendo el presente. Ujú. Sí, esta es la realidad de cada persona. Su pasado está rigiendo su presente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, por lo que ya me pasó, ahora ya no me la vuelven a hacer, por ejemplo. Entonces, alguien dice algo, me voy al pasado, así, instantáneamente, y respondo en base a lo que ya viví. Y en mexicano decimos, ¿no? La burra no era arisca, los palos la hicieron, ¿no? así. Entonces, el pasado tiene un enorme gobierno, control sobre el presente que estamos viviendo cada uno. Y por eso es que Dios va a nuestro pasado y lo redime. Sí, para que todo eso que nos encadena sea redimido, sea transformado. En donde nos liberta, ¿no? En donde nos transforma. Sí. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a ver los dos tipos de pasados, ¿no? Uno es negativos, uno es lo que yo hice mal y otro es lo que otros me hicieron, ¿no? Que me dañó. Las dos cosas gobiernan el presente en la vida de las personas. Y entonces, lo que yo hice mal, ¿cómo lo transforma Dios? Porque aplica perdón, porque me trae a gracia, porque me hace vivir la experiencia de hacerme libre de mi culpabilidad, de mi vergüenza, de mis temores. Y luego las cosas que otros me han hecho. Dios viene y paga esas cosas, aplica perdón, me da su gracia, me da su amor en esas cosas, me sana, me hace libre interiormente de todo lo que me esclavizaba a esos eventos que me dañaron, y personas y demás. Y entonces, cuando viene la situación que provoca las memorias del pasado, ya no operan como gobernadores de maldad en mi vida, ¿sí? Sino que ahora opera el producto de lo que Dios ha hecho en mi pasado. ¿Te das cuenta? El evento fue negativo, pero Dios lo ha transformado en bendición, porque Él intervino, porque Él invirtió su vida y aplica esa inversión a mi conciencia, la sana, la limpia. Entonces, viene la memoria de lo que hice mal, y en lugar de sacar vergüenza aquí adentro y
y todo lo demás, ahora sale gratitud, sale gozo, sale fe, sale amor, sale gracia, porque eso es lo que ahora está conectado a ese pasado. Amén. ¿Te das cuenta? Sí. Sí. No es que Dios me haga un lavado de cerebro y ya no, esa memoria ya nunca exista. Ahí va a estar. Un evento que sucedió en mi vida. Pero ¿qué significa ese evento? Ahí está la obra de Dios. Él transforma el significado del evento para conectarlo a Él. Sí, entonces si yo cometí barbaridades y Él ha aplicado su amor a mis barbaridades, la memoria de esas comisiones mías ahora me llevan a Él, no me llevan a mi vergüenza y a mi culpa. ¿Se das A cuenta? Ya sentirse culpable y condenar, así es. Exacto. Y lo mismo con lo que otros me hayan hecho. La memoria de esos eventos, si le he permitido a Dios trabajar en mi pasado y redimirlo y he recibido su presencia allí, va a estar conectado a Dios. Y en consecuencia, todo evento que dispare esas memorias ya no van a ser perjudiciales, sino van a producir bendición en mi espíritu. Mi espíritu, amén. Sí. 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 Entonces, si soy la perla de gran precio de Dios, vamos a leer el párrafo. Marco, por favor, léenos el primer párrafo de la página 6. Nos conectamos aquí a la guía. Dice, en el entendimiento humano es inconcebible que un perdido sea la perla de gran precio, por la que el Creador lo dé todo. Esto hace que haya incontables razonamientos dentro y fuera de mí que se oponen a esta verdad, infinidad de incongruencias, de incógnitas, dudas, experiencias y doctrinas o teorías que me dicen de todo excepto esta verdad que Dios me declara por sí mismo, de quién es Él y quién soy yo para Él. ¿Más sigo? ¿Qué piensas de esto, Marco? No, coméntanos sobre esto. Pues sí, que hay incontables razonamientos dentro y fuera de mí que se oponen a esta verdad, y de infinidad de incongruencias e incógnitas y dudas y experiencias y doctrinas o teorías que me dicen de todo excepto esta verdad que Dios me declara por sí mismo de quién es Él y quién soy yo para Él. O sea, esto, bueno, pues sí lo vivo, ¿no? Estoy tratando de vivir la primera parte, ¿no? O sea, le estoy pidiendo a Dios que Él me convenza, ¿no? O sea, yo recibo su verdad, recibo su promesa de que Él me ama y que soy importante para Él. Y estoy en el proceso de dejar que Él me convenza, ¿no? De dejar que Él que Jesús me dé la fe para creer esta verdad y creerla, ¿no? Me doy cuenta que todavía no me la creo, pero sí tengo, digamos, buena actitud hacia ella, ¿no? Sí quiero creerle. Es mi oración a Dios, oye, quiero creer, ayúdame, ¿no? Ayúdame a creer, dame fe, ¿no? Entiendo que esa es la parte más importante, es pues el cimiento de todo, ¿no? De arraigados, cimentados en amor, ¿no? Quiero arraigarme ahí en el amor de Dios y bueno, no sé si el hecho de ver cómo ha trabajado Dios con otras personas también me desvíe, ¿no? O sea,
les comentaba esta experiencia de Nicky Cruz, pero me digo a mí mismo, bueno, esa es la manera como Dios trabajó con él, ¿no? Pero conmigo quiere trabajar de otra manera. Entonces, para cada persona tiene Dios un camino particular, ¿no? No todos hemos vivido lo mismo en el pasado y entiendo que Dios tiene la sabiduría para tratar con cualquier persona y con cualquier situación y cualquier dolor humano. Dios conoce los corazones y que él más bien estoy tratando de entrar en el reposo de creer que Él lo hace y lo va a hacer y tratar de no hacer yo nada, ¿no? O sea, de no hacer nada en ese sentido, ¿no? De querer buscarle, porque siempre he sido una persona proactiva, ¿no? Que busco cómo quitarle trabajo a Dios, ¿no? Pero bueno, estoy en el entendido de que eso no funciona, entonces ya estoy tratando de descansar en él. Por favor, léenos ahora el primer párrafo de la página 7, Marco. De la 7. No, el recuadro no. No, el recuadro lo vamos a comentar en un rato. Ok. Dice, es aquí donde vengo a la necesidad de ejercer la parte más poderosa de mi ser, mi autoridad. Yo tengo autoridad para decidir por mí mismo o misma a quién voy a creer y qué voy a elegir. ¿Y qué voy a elegir ser o quién voy a elegir ser, debería decir? Porque esta elección no es la elección de me como la de mole o me como la de salsa, ¿no? Sino es quién voy a ser yo. Voy a hacer para mí mismo lo que Dios dice que soy para Él, voy a venir a acuerdo con Él, ¿no? O voy a seguir siendo para mí mismo alguien diferente de quien Dios dice que yo soy para Él. Ese es el paso. Sí. Cuando el otro día me preguntabas que si me he llamado tesoro, me he llamado perla, digo, no me he llamado así, ¿no? Se me hace difícil. Pero ahí tienes la autoridad de elegir. Okay. Sí, y la manifestación, y todos podemos ver esto, pero muy importante en mi caso, Dios me ha permitido ya haber dado este paso, ¿no? Uh-huh. Ya me la creo. Y no tienen idea lo fenomenal que es saberte amado así, ¿no? Sí. O sea, y sigue creciendo, eso no se acaba. Esta madrugada estaba disfrutando, como no tienen idea, la comunión con Dios que nace de saberte su tesoro, de saberte lo más preciado para Él y de saberte su hijo. Porque ya cuando entablas relación con Él, no estás hablando, Señor, y vienes con toda esta capa. Y yo hice eso por toda mi vida, ¿me entiendes? O sea, eso es lo que aprendí, que humillarte ante Dios era venir denunciándote, ¿no? Como indigno, como malo, como imperfecto, como no merecedor, para que Él se apiadara de mí. Y eso fue uno de los pleitos más enormes interiores que yo tuve que vivir para venir a creerme tesoro de Dios.
Y por eso, Marco, no estás solo en esto, ¿me entiendes? Eso es algo que sucede, pero esa fortaleza de engaño que está prendida allí en el corazón tiene que ser derribada y no por ti. ¿Y no por mí? Sin embargo, este párrafo dice, pero espérate, dijiste, ¿y no por ti? No por ti, no por tus esfuerzos, no por tu poder. Segunda de Corintios 10, lo hemos platicado, ¿no? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta, o orgullo, que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Y trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces el poder es de Dios, pero la elección es mía. Y esa es la parte de este párrafo, ¿sí? Y donde yo creo que Dios quiere traernos este día es al enfoque preciso, específico, de que la vivencia que anhelamos no puede suceder sin la elección. Él es el proveedor de la vivencia divina. Pero si yo no la elijo, ¿sí? Si yo insisto en seguir declarándome no hijo, no amado, no tesoro, etcétera, porque le doy más peso, más valor y más importancia a los conceptos que se oponen a Dios, que son engaños, que a la palabra que Dios me está hablando, entonces la vivencia no va a venir. Sí. Sí, y esto es bien importante porque oramos y oramos. Vaya, yo hablo de mí, ayunos, oraciones, no tienen idea, o sea, me decían, mira, Santiago le llamaban rodillas de camello porque él vivía de rodillas orando. Entonces yo dije, pues si él las tenía de camello, ¿quién las tiene más grandes? O sea, yo voy a tener las más grandes. Y era tontería y media, pero de un corazón que buscaba, ¿me entiendes? Que anhelaba la vida divina y no la podía alcanzar. Y entonces te frustras porque dices, bueno, entonces vaya, Dios no... Y va al revés porque empiezas a pensar, pues a lo mejor a mí Dios no me ama, ¿no? a lo mejor, vaya, a ellos sí, pero a mí no, porque mira, ellos sí están muy bien y yo no, y yo hago esto y ya le busqué y le sigo buscando y le sigo pidiendo, pero lo que estoy haciendo mal es, no estoy eligiendo creerle. Sigo parado aquí insistiendo en que no sirvo, no puedo, no merezco, no, y mientras no dé el paso de decir, acepto creerte. Y cuando vengan los pensamientos de no vales, no, Padre, yo acepto creerte a ti. Renuncio a esos pensamientos porque no son tu verdad. Ahora, tú haz tu verdad vivir en mí. La vivencia sigue a la elección, nunca al revés. Ok. Creo que es muy importante eso que estás diciendo porque una vez leí un libro de un judío, Harold Kushner se llama, que escribió un libro que se llama Cuando las cosas malas le pasan a la gente buena. Y él tuvo un hijo que tenía una enfermedad que se hacían viejito, ¿no? Desde chiquito, y crecía nada más a los 8 o 10 años y se moría, ¿no? De viejo, ¿no? Y eso le pasó a su hijo y entonces él entró en crisis y llegó a la conclusión de que Dios no era todopoderoso. Y se me hizo una muy mala conclusión, ¿no? O sea,
Y creo que en ocasiones ha sido como una duda que de repente me soplan aquí en el oído de, oye, ¿podrá Dios realmente cambiarte? ¿Realmente transformarte? O sea, ¿será, sí tendrá el poder para hacerlo? O sea, es así como retar a Dios, ¿no? O sea, no sé, se me hace muy duro ese cuestionamiento, ¿no? Y eso es directamente la voz del enemigo. Sí, sí, sí. Y tú has comentado que en otras etapas de tu vida le diste lugar, le abriste todo tipo de puertas para buscando, ¿no? Encontrar la verdad, y fueron algunas de las sendas que seguiste. ¿Por qué lo permite Dios? Porque nunca vas a ser libre de todo eso si Él te mete en una burbuja, ¿no? Y entonces, siempre y cuando no se aparezca el diablo, tú estás bien. Pero si se aparece, ya tronaste. Uh-huh. ¿Entiendes? Eso no sería Libertad. Válido en su promesa. Entonces, Dios no tiene problema con que el diablo sugiera. Lo que está haciendo el Espíritu Santo es enseñándote a ti a elegir. Ya. ¿Sí? Y cuando tú ejerzas tu autoridad, la autoridad que tienes con Dios, porque esto es el punto, ¿sí? El punto es que cuando yo digo no, el Espíritu Santo no puede hacer nada. Y cuando yo digo sí, el Espíritu Santo puede hacer su trabajo en mí. Ya. Yo no puedo prohibirle que haga su trabajo en ti. No tengo autoridad para manipular a Dios. Pero en cuanto a mí, tengo toda la autoridad. Y eso siempre va a ser así. Eso no va a cambiar. Entonces, tengo que hacer la elección y vivir la elección. Entonces me ha faltado, o sea, elijo creerle a Dios. Me ha faltado ejercer mi autoridad que Dios me ha dado. Sí, en cuanto a elegir, creerle, y luego vivir, creerle. Por ejemplo, tú nos acabas de dar un ejemplo que podemos utilizar, ¿no? Para entender esto más claramente. Donde tú dices, Padre, yo quiero creerte, quiero que me convenzas, etcétera. Ok, estás eligiendo recibir la verdad. Y viene el desafío a esa verdad. Y esto es típico. Esto lo puedes ver en toda la Escritura, así funciona. Entonces vienen circunstancias y vienen las voces que te dicen, ¿será? A ver, esto, aquello, tarara. Y empieza todo ese circo a funcionar, ¿no? Ahora me toca a mí vivir la elección. Elegí creerle, ahora necesito vivir creerle. ¿Cómo? Yendo a mi Padre y diciendo, yo elegí creerte, yo rechazo estas voces, pensamientos, sugerencias, doctrinas, todo esto que viene en contra de lo que tú me estás diciendo, lo rechazo. Voy a quedarme aquí contigo. Te hago responsable de tu verdad en mi vida. Ya estoy aprendiendo a vivir esa elección que tomé. Y entonces lo que vas a ver suceder es que va a operar la vida divina aquí adentro y vas a ver que lo de afuera ya no tiene poder sobre ti.
Y en realidad es así de sencillo. No, pues qué padre, ¿eh? Hay que practicarlo, hay que llevarlo a la práctica. Es así de sencillo, porque Dios lo tiene que cumplir. Sí, Manrique. Puedo comentar algo, mi hermano. Por mucho tiempo batallé en aceptar, recibir, vivir, disfrutar lo que verdaderamente soy. No lo que dice el mundo de mí, sino lo que Dios dice de mí en su palabra. Y como me empezó a funcionar, mi hermano, yo no estoy diciendo con esto que sea la receta secreta, ni mucho menos, ni que sea la que Dios va a usar para todo. Como me ha funcionado a mí entrar en esa comunión hermosa y preciosa con mi Dios, con mi Padre, es que lo busco en el espíritu, no lo busco aquí en el razonamiento. No voy con él en el razonamiento, ni quiero expresarle mi pensamiento, yo lo primero que hago es lo busco acá en el interior, donde yo sé que ahí está, donde sé que me está amando, donde sé que me está hablando, que me está pidiendo, que quiere platicar, que quiere armonizar con lo que Él es y con lo que Él quiere que yo entienda que ya soy. Entonces, yo realmente así es como he podido empezar pues no a recibir, mi hermano, a vivir lo que ya tengo. Porque pues Dios ya se dio a mí, realmente eso ya está completo. Lo que dice Colosenses 2:9, en Él ya yo estoy completo. Nada más que no he aprendido a convivir y a vivir y a disfrutar lo que tengo. Y como estoy empezando a dar pasito, mi hermano, es que no llego acá, yo llego aquí. Yo llego buscándolo aquí en el espíritu, en el espíritu, en el espíritu. Y cada vez que hago eso me viene a mi mente, yo soy espíritu. Y es necesario que me busquen en espíritu y en verdad. Entonces, cuando lo busco en la carne, no conectaba con él, mi hermano. Por más que le forzaba y por más que sabía y que declaraba, no. Entonces, bueno, quería comentar eso, mi hermano, porque pues, para que te des cuenta de que no estás solo, lo que decía mi hermano Cristóbal, estamos en el proceso con papá. Sin embargo, ese proceso nos va a traer confrontaciones con nuestros razonamientos, con nuestros pensamientos, con nuestras culturas, con nuestras creencias, y eso va a ser confrontado, pero es que eso es sano, eso es necesario, porque ahí va a venir la libertad verdaderamente. Para renovar la mente de Cristo. Es lo que quería compartir. Así es. Gracias. Y eso es Dios compartiéndolo a través de ti, Manrique, porque no es la receta mágica, es la receta divina. Sí. Es exactamente lo que Jesús dijo. La adoración ya no es en lugares, no es ni en Jerusalén, ni en Samaria, es en tu espíritu. En espíritu esa es la localidad, ¿no? Y en verdad es en Cristo, en lo que Él ha hecho de nosotros. Entonces, vamos a leer porque esto va armándose, no el recuadro. Ahorita podemos ir al recuadro si gustan, pero abajo del recuadro está la frase. Si quieres continuar, Marco, leyendo, por favor. Sí. Esta es la realidad de mi existencia. Esta es la realidad de mi existencia.
no hay poder creado que me pueda negar el que yo elija. Si le permito a mi Creador que me compruebe la verdad de su existencia en mi existencia, que me convenza de su amor y que cumpla su propósito eterno en mi vida. Si nadie te lo puede negar. El único que puede negarse esto es uno mismo. Amén. Sí. Es que este obviamente, párrafo, sí. este párrafo hasta, o sea, yo lo creo firmemente hasta el primer punto y coma. Estoy totalmente convencido. Y lo que me falta todavía es el resto, los 2 últimos renglones, que me convenza de su amor y que cumpla su propósito eterno en mi vida. Es ahí donde estoy ligeramente atorado, como por 50 años. Sí. Bueno, lo primero es que tú elijas si le vas a creer a Dios. No, pues Dios es verdad. Sí, y entonces ya, si no le creo a Dios, entonces ya no estás atorados. Ajá. Por eso, pero mira, es que todos sufrimos de este mal que a ti te está pasando, que tú estás identificando, porque ahí he estado, pero ya lo estás viendo, y es perdón, me mandaron un recadito urgente, tenía que contestar. El mal es el siguiente, es que en el cristianismo aprendimos, y lo hemos mencionado antes, a oír y decir creo sin consecuencia. Ujú. ¿Sí? Y Dios ahora tiene que transformar eso para que creer y vivir sean sinónimos. No hay tal cosa como creer sin vivir. No hay tal cosa como conocer sin vivir. ¿Sí? Y entonces, recibir la verdad es decirle a Dios, y tú lo estás diciendo, creo la primera parte, que ahora es dar gracias, Padre. Tú te has comprometido a arraigarme y cimentarme en amor. Entonces, lo que siento de parte de Dios decirte, y creo que es para todos nosotros, es, bueno, donde vengan estas dudas o situaciones que desafían la verdad del amor de Dios contigo, platícalas con Él. Ok. Dile a Dios, Padre, yo tengo aquí no veo cómo está operando tu amor, aquí no entiendo, aquí estoy dudando de tu amor. ¿Te das cuenta? Porque en esa transparencia con Él, en lugar del esfuerzo por creer, no puedes producir fe por ti mismo. Claro. Pero en traerle a Dios esas dudas, lo que sea, esos conflictos, tú le estás diciendo, cámbiame esta duda por convicción, cámbiame este argumento por testimonio tuyo, ¿no? Te entrego esto que ha estado operando adentro de mí para recibir lo que tú me estás dando. Y el proceso va a ir avanzando. Entonces, creerle a Dios es ya no declararte atorado, porque declararte atorado implica una de dos cosas. Dios está fallando o tú lo estás haciendo por tu capacidad. ¿Cuál de las dos? No, pues yo lo estoy haciendo por mi capacidad. Pero eso no es fe.
porque ahí no hay promesa operando, ¿te das cuenta? Sino, soy responsabilidad de Dios. Esto de ser hecho como Jesús no es idea nuestra. ¿Te das cuenta? No es algo que se nos ocurrió a nosotros, es la voluntad y el deseo de Dios y la inversión de Dios. Entonces, por eso es reposo, porque es decir, aquí estoy, hazlo. Y vengo hecho un nudo, o 1000 nudos, pero aquí estoy para que me hagas tu hijo. Porque en el momentito en que empiezas a procesar esto como incapacidad tuya, como atoramiento, ya te prestaste a incredulidad, ya te prestaste a todos los engaños que operan aquí. Y no van a parar de operar, porque no se trata de que esto se vaya, sino de que tú aprendas a elegir no ir allá. ¿Te das cuenta? Sí. Es como, ¿por qué no quita a Dios al diablo y se arregla todo? Porque Dios no arregla nada con quitar al diablo. Si el problema lo traemos adentro. Sí, más bien el diablo es un aliado, o sea, una ayuda, o sea Dios usa también es como cuando los judíos entraron a la tierra prometida, que Dios le dijo, mira, voy a echar a los de aquí, pero no lo voy a hacer de golpe para que no te coman las fieras, ¿no? O sea, sino que te voy a dejar que te entrenes ahí con ellos, ¿no? Sí, es como ayudarnos a fortalecernos. Se trata de que tú aprendas a elegir y aprendas a permanecer en eso que eliges correctamente. Sí, y entonces esto que hoy te atormenta, mañana te vas a reír de eso, porque ya no va a tener poder sobre ti en lo absoluto, ya no va a operar, estar cancelado aquí adentro, ya no. Hay cosas que antes el diablo podía hacer conmigo, hoy no hay manera que le funcione. Sí. Entonces, ahora hay otras donde estoy siendo transformado y ahí está mi lucha, ahí está mi asunto, pero obviamente es muy sencillo porque lo mismo que aprendes a hacer para esto funciona para todo, es así de sencillo. Okay. Y por eso es al inicio tan difícil, ¿no? Porque no es lógico, va en contra de todo lo que has aprendido y es para bebitos, no es para grandotes. Entonces, es un cambio enorme, pero una vez que aprendes a recibir del Espíritu Santo en tu espíritu, como Manrique decía, y luego aprendes a permanecer, a ya no moverte. Esa era mi plática con Jesús esta mañana, ¿no? Porque me recordaba Juan capítulo 15, sus palabras: yo soy la vid y tú el pámpano, si permaneces en mí, llevas fruto. Y fruto es que vivas la vida divina, eso es fruto. Sí. Y estaba explicándome y yo estaba diciendo cosas como, bueno, enséñame por qué todavía, o sea, que en mí todavía no permanece, que no está arraigado en ti. Sí, y eso lo comparto porque es muy importante que no nos formulemos ideas de que, por ejemplo, en mi caso, que ya yo no enfrento ninguna situación como la que tú estás enfrentando. Ya no es tan agudo, ya no es para nada lo que era antes mi vida, pero lo que no está limpiado todavía, ahí estoy procesando con Dios. Y es la misma fórmula exacta. Tengo que elegir creerle, tengo que permitirle comprobarlo, pero no desde la posición de duda, porque eso es regresarme
salirme de haber decidido creerle, sino desde la posición de fe, donde se manifiesta algo incorrecto en mí. ¿Quiere decir que ya me salí de fe? No, no necesariamente. Esta es la parte que nos confunde, ¿sí? Porque nosotros pensamos, a ver, si le creo a Dios ya todo va a estar bien. Espérate. A ver, muéstrame en la Biblia eso. Sí. Le crees a Dios y muchas veces todo se pone peor, Sí. aparentemente. Sí. ¿Por qué? Porque la promesa se recibe y luego es desafiada. Siempre va a ser desafiada. Siempre va a ser desafiada. Y yo tengo que elegir permanecer creyendo. Tengo que aprender a permanecer creyendo. Cuando hicimos la serie de Abraham, ¿qué pudiste ver? Vino la promesa, él ni siquiera la entendía bien y nos pasa exactamente lo mismo. Viene el desafío y él se sale a buscarle por su lado, a hacerle por su esfuerzo, con su astucia, a urdir soluciones, desconectado, ¿no? Y entonces, ¿qué está haciendo Dios? Enseñándole, hey, aprende a vivir la promesa, no te salgas. Entonces estamos allí en ese proceso todos, sí, y cada uno en lo que le corresponde a cada uno, ¿no? Lo que cada uno está viviendo. Pero si algo en mí no funciona en fe, no quiere decir que yo ya me regresé a la total incredulidad, ¿no? Sino que se está manifestando lo que necesita ser transformado en mí. Entonces, ¿cómo permanezco en fe? No tratando de cambiar eso que está mal. Y creo que esto nos está pasando, ¿no? Quizá más que a todos a ti, Marco, que cuando ves que se manifiesta algo negativo, lo estás calificando como una falla total. Y en realidad lo que está sucediendo es, eliges creer, se manifiesta lo que está en contra de esa fe, y ahora te corresponde decirle a Dios, Padre, esto que está pasando aquí no va de acuerdo contigo, y yo elijo quedarme aquí creyéndote. Ahora tú resuelve esto que está mal adentro. Entonces has permanecido en fe. Y vas a ver a Dios transformar esto, y esto deja de operar en tu vida, y viene lo que sigue, pero en la misma fórmula, ¿no? Muy bien, son 3:30, Marco. No sé si tú tienes que dejarnos. No te oímos, no te oímos. Está cerrado tu micro. Yo creo que tengo todavía unos 10 minutos, si alcanzo a llegar. Ah, bien. Muy bien. Bueno, Mi hermano, da un segundo. Sí, claro que sí, hermano. No, si me escucha, mija. Una experiencia que nos ha tocado vivir en el Cerezo es que por el tiempo que tienen allá, pues de ocio, los que Dios toma para que sean sus hijos, se meten mucha información. Tienen mucha Biblia, mucho conocimiento, se la conocen de arriba hacia abajo, y eso los lleva a un terrible engaño de creerse productos terminados, de que ya no necesitan más porque ya saben todo lo que necesitarían saber, ya lo saben todo, ¿no? Y cuando Dios empieza a hablar y a desarmar todos esos argumentos y altiveces, algunos de ellos no resisten, mis hermanos. Algunos de ellos terminan por desertar. Y yo lo que les digo a mis hermanos, déjenlo, no es una obra de nosotros, no es un asunto de nosotros, es Dios con ellos. Dios los va a convencer, Dios los va a redarguir, Dios los va a volver a traer. Pero sí, un grave error es eso, ¿no? De que, porque ya caminamos unos pasitos como nuevas criaturas en el camino de correcto de Dios,
creerse que ya estamos fuera de, ¿no? Lo que tú decías, mi hermano, no, unos con uno, otros con otros, pero pues todos estamos en ese proceso de ser arraigados y cimentados, pero sí necesitamos ser fortalecidos en el Señor siempre, ¿no? Sí. Y el ejemplo que hablamos sobre la actividad del Espíritu Santo en nuestro espíritu, ¿no? Anhelando ansiosamente que le permitamos darnos la vida divina. En otro grupo, otro hermano preguntaba, bueno, pero es que yo estoy teniendo problemas con este concepto de seguir recibiendo a Jesús, ¿no? Porque yo ya lo recibí, entonces ¿por qué tengo que seguirlo recibiendo? Y este es el problema lógico, intelectual, que no es compatible con la vida divina, porque nosotros, por ejemplo, decimos, mi casa no tiene suministro de energía eléctrica, ¿no? Entonces fue a negociar que me lo instalen. Y ya me instalaron la energía eléctrica, ya tengo luz, ya no tengo que estar recibiendo luz, ya está allí. Necesito que me instalen el teléfono, me lo instalan, ya tengo teléfono, ya el servicio ya está para que yo lo use cuando yo quiera. Y queremos conectarnos con Dios de la misma manera y no funciona. Así es. Sí. Queremos hacer un contrato con Dios y ya, que opere así en automático, ¿no? ¿Qué pasó? Pues si yo ya había recibido y ahora. Entonces le explicaba yo a este hermano, le dije, bueno, hermano, créeme que yo entiendo tu dilema, pero nada más dime una cosa. ¿Ya se te quitó la ira? No. ¿Ya se te quitó la envidia? No. ¿Ya se quitó? No. Entonces, ¿por qué? ¿Quiere decir que Jesús no vive en tu corazón? No, pues yo lo recibí. ¿Qué pasa? Que cuando vienen estas vivencias, estas situaciones, Él está en ti, pero tú eliges no darle parte. Eliges ir al recurso humano para vivir esa situación en lugar de elegir ir al recurso divino. Y esa es la razón por la que decimos, es una constante y es una elección que se vive. Elegí a Jesús, sí, pero ahora tengo que elegir cada vez que voy a vivir, y es todo el tiempo, si vivo solo de la fuente humana o si vivo divinamente de la fuente que Jesús es. Y eso ocurre, como Manrique compartía, en el espíritu nuestro, ¿no? Ahí está toda la actividad. Pues esta es nuestra última reunión del año. Vamos a reconectarnos para estas sesiones la segunda semana de enero. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, a menos que por alguna razón no funcione para alguno de ustedes, pero si funciona, así lo vamos a manejar con todos los grupos. Prácticamente vamos a estar 4 semanas desconectados. Uh-huh. Y va a ser un tiempo maravilloso para continuar comprobando todo esto, ¿no? Ahora, enero empieza en un miércoles. La segunda es la semana del 5 al 10, o sea, nos vemos el jueves 9 de enero. Uh-huh. Sí, es jueves, ¿no? Sí, es jueves 9, hermano. Jueves 9, no, 16, perdón. Ah, ok. Porque las segundas, sí, es que tienes razón, la primera semana. Es que como el 6 todavía es festivo y todo, entonces esa semana también la marcamos
fuera para iniciar en la semana del 12 al 18. Entonces nos vemos el jueves 16. 16. De acuerdo. Sí, de acuerdo, hermano. Jueves Se me 16 y hace vamos mucho, a... hermano, pero ¿Qué? se me hace mucho, se me hace una eternidad, pero bueno. Sí, a mí Pero también. tenemos Sí, varios papá. días. Pues miren, yo estoy abriendo ese espacio porque hay mucho que hacer en preparación para el año entrante, en las cosas que Dios nos tiene puestas, pero yo les pido que no, obviamente Manrique y Silvia pues tienen reuniones con los hermanos y demás. Marco, si esto a ti te afecta, por favor, es muy sencillo, o sea, estoy segurísimo que Manrique y Silvia se conectan contigo y conviven y platican y disfrutan a Dios. A mí me puedes contactar igual y no de ninguna manera te veas aislado, para nada, ¿ok? Porque no se trata de eso, pero las sesiones que estamos teniendo que tienen que ver con las guías, las vamos a resumir hasta esa semana por cuestiones de todos los trabajos en los que estamos involucrados. Está bien. Porque cuando tenemos estos tiempos es cuando aprovechamos para avanzar en las cosas que siguen, ¿no? Y yo tengo una montaña de cosas ahí esperando. Sí, nosotros también. Como un software, por ejemplo. Como un software, por ejemplo, sí. Y Sí, nuevos sitios también. de web. Pero estaba viendo de parte de Dios que Dios nos va a dar este receso. Es como cuando el panadero, es un ejemplo, no que seamos pan, como el panadero cuando ya trabajó la harina, puso los ingredientes y lo deja un poquito en reposo. Dios quiere que estemos en su reposo. Entonces, en este tiempo Dios va a trabajar con nosotros y nos va a dar la oportunidad, díjole, de tener cerca a nuestra familia, y Dios nos va a indicar individualmente si vamos a hacer esa evidencia, si le vamos a permitir trabajar esos ingredientes, eso que está ahora sí que haciendo de nuevo. Yo lo siento así, y para mí es un gozo de estar en el quirófano de papá y decir, bueno, aquí estoy flojita y cooperando, como dicen en Tabasco. Que no es fácil, hermanos, porque yo en lo personal me había sido más fácil decirle, no, señor, le arranqué esa hoja y reconozco ahora que estoy reprobada, pero decirle, papá, sí reconozco esto, pero pues quiero que tú trabajes en mí, quiero que obres en mí. Ya no quiero estos 58 años que tú seas mi propósito principal, ya no poner mis propósitos del 14, sino que tú seas el primero. Y sinceramente podemos hasta decirle así, pero él ya nos está convenciendo a que elijamos, que decidamos estar ahí, donde Él quiere, donde Él ha anhelado. Y con nuestra fuerza hemos querido reunir a nuestra familia, pero Dios me ha convencido de que con mis fuerzas había querido hacerlo todos estos años, pero Él quiere primero reunirse conmigo, que yo me reúna con Él. Claro. Así es, y sí le doy gracias a Dios por eso. Perdónenme, yo me tengo que ir.
Claro, mi hermano. Perdónenme, Bendiciones, Marco. gracias. No, bendiciones, Gusto en hermano verlos. Marcos. Igualmente, bendiciones. Nos vemos entonces. Seguimos en contacto. Sí, gracias. Claro. Claro sí, que sí, hermano. mis hermanos. Saludos a todos por allá, a ambos. Muy bien, adiós. Gracias. Bendiciones. Adiós.